Coincidiendo con el arranque de este nuevo año, seguimos con nuestra ronda de entrevistas con los partidos con representación en el Parlamento de Canarias para conocer cómo afrontan este 2024. Saludamos ya a Casimiro Curbelo, secretario general de la Agrupación Socialista Gomera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenos días Canarias. Bueno, señor Curbelo, ahora mismo en el Senado se vota la convalidación de varios decretos ley de los que dependen, por ejemplo, 10.000 millones de euros de fondos europeos, la subida de las pensiones o la gratuidad del transporte público. Junts y Podemos por ahora están en el no para esos decretos. Si decaen medidas tan importantes, señor Curbelo, con tanto calado para la ciudadanía, ¿cree usted que esto es una muestra de que la legislatura no va a tener recorrido? Bueno, yo creo que lo primero que es una irresponsabilidad, porque hay que tener en cuenta que en este momento nuestro país, no solo Cataluña o el País Vasco, tienen problemas todos los ciudadanos españoles que están viviendo esta crisis como consecuencia de la guerra y de otros factores a nivel internacional que hacen que aquellos que votaron la investidura hagan posible la vida cotidiana de los ciudadanos. Pero miren, yo conociendo como me conozco hasta aquí la trayectoria del presidente del Gobierno, no tengo ninguna duda, a pesar de las discrepancias de Junts o inclusive de Podemos o Bildu, estoy completamente seguro que los decretos que tienen consenso se van a aprobar y alguno que no lo tuviera lo van a dejar para más adelante, o en todo caso cabe la posibilidad de proyecto de ley para poder acoger criterios o diferencias que ahora les separan. Pero creo que deben ser conscientes tanto los grupos, los 8 grupos, que no son pocos, que sustentan al Gobierno de la presidencia del señor Sánchez, como los de la oposición, de ser conscientes de la realidad que vive el país, de la realidad que vive Canarias y de la necesidad que hay en este momento para poner en operatividad medidas que alivien la vida de los que peor lo están pasando, pero también del conjunto de las familias del país, en servicios públicos tan importantes como el transporte gratuito, el incremento de las pensiones o inclusive la cesta de la compra u otros servicios como la luz, la electricidad y el gas. Como decimos, uno de esos decretos, el paquete anticrisis, incluye la prórroga de la gratuidad del transporte público. Este lunes el Gobierno de Canarias y los cabildos se reunían para analizar esa prórroga de esta gratuidad. El Ejecutivo Regional no va a exigir un número mínimo de viajes a los cabildos para beneficiarse de esta bonificación. He leído que su cabildo ha decidido esa cuestión, no va a exigir ese número mínimo de viajes. ¿Cómo se va a hacer entonces en La Gomera el control para que quienes se beneficien sean viajeros habituales? Bueno, hay que tener en cuenta que el Gobierno ha dejado en manos de los cabildos, que tenemos la competencia en el servicio regular de transporte de viajeros por carretera y en este caso el tranvía también, de articular esos mínimos de 15 viajes para poder ser beneficiarios de esa ayuda. Nosotros hemos dicho que me alegra que las hayan retirado esa posibilidad, ya la habíamos pedido antes. Y en otras islas como Tenerife o Gran Canaria la han llevado a ese número de viajes mínimos para acogerse a la medida en 3 meses y no en un solo mes. Nosotros es que ya llevábamos 4 años antes del año 2019 otorgando bonos para residentes mayores de 60 años, parados o determinados colectivos de forma gratuita. Lo que hemos hecho ahora es ampliar a todo el conjunto de los ciudadanos canarios, residentes y ciudadanos de la isla de La Gomera en la medida de forma gratuita a nivel general, sin restricciones de viaje, porque es una isla que lógicamente no se produce el colapso que se pueda producir en determinadas áreas urbanas de Gran Canaria o Tenerife, y nos va a permitir aliviar esta situación que ya veníamos, insisto, haciendo en parte antes, y lógicamente solo se cobrará al visitante en los términos proporcionados que hemos determinado. Si el decreto decae en el Congreso, aunque hoy se vota en el Senado por esas obras, en la Cámara Baja, el Cabildo de La Gomera tiene capacidad económica y organizativa para mantener esa gratuidad de manera general, tal y como, por ejemplo, ya ha anunciado el Cabildo de Tenerife.
Bueno, yo quiero pensar que eso no va a ocurrir, pero en cualquier caso tendremos que arbitrar una medida de emergencia y, lógicamente, yo pienso que no tendríamos ningún problema si el Gobierno flexibiliza la regla de gasto para que las corporaciones públicas canarias, el Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos podamos gastar los remanentes que todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos dejan hacer. No obstante, yo por esa razón he intentado hacer algunos convenios con los ayuntamientos de la isla para cooperar en 7 millones de euros que firmaremos los convenios el viernes, ¿no? Por tanto, yo creo que sí vamos a poder afrontarlo, ya no daremos marcha atrás a la medida independientemente de lo que ocurra a nivel nacional, pero yo estoy completamente seguro que a nivel nacional también buscarán soluciones a los decretos que pueden buscarle soluciones y a los que no les pueden buscar, pues aplazarán su aprobación, ¿no? Hablando de esa flexibilización de la regla de gasto para poder invertir esos casi 300 millones de euros que llegan a Canarias de superávit en servicios públicos, le pregunto, ¿cree usted que el Gobierno central va a tener esa consideración para flexibilizar esa regla de gasto? Y sobre todo, señor Curbelo, ¿hay encaje legal para hacerlo? Hay encaje legal para hacerlo y creo que se va a hacer. Sería una decisión absolutamente errónea porque hay que tener en cuenta que Canarias no es una comunidad cualquiera, es una comunidad alejada que tiene sobrecostes extraordinarios, por eso tienen un régimen económico y fiscal especial y también debemos tomar en consideración que el nuevo sistema de financiación autonómica no se ha puesto en vigor y Canarias ha crecido en 560.000 habitantes que son consumidores de sanidad, de educación y de políticas sociales. Y esos recursos se deberían llevar precisamente a atender esos servicios especiales que hoy, como consecuencia de la gripe y de otros virus, están los hospitales colapsados. Mejor ejemplo no podía existir para saber que necesitamos medios para atender servicios especiales como la sanidad y la educación, pero otras necesidades también. Por tanto, no tengo ninguna duda que van a flexibilizar la regla de gasto porque, entre otras cosas, Canarias ha sido una comunidad autónoma cumplidora siempre y de las menos endeudadas o la menos endeudada del país. El Consejo de Ministros del Gobierno ha encargado al ministro Torres de Política Territorial que asuma la coordinación de todos los ministerios implicados en la gestión migratoria. Le pregunto, señor Curbelo, como expresidente de Canarias, se presupone que Ángel Víctor Torres conoce muy bien esta gestión, este fenómeno migratorio, pero ¿cree usted que va a tener suficiente margen de maniobra o que se va a encontrar con ciertas limitaciones por parte de Moncloa? Bueno, yo creo que las limitaciones siempre van a existir. Hay que tener en cuenta que Canarias es la ruta más mortífera del mundo, que el pasado año se movieron en esa ruta 40.000 migrantes y que hoy tenemos el triste problema todavía sin resolver de más de 4.500 menores migrantes no acompañados que Canarias tiene que atender y que no se ha visto la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Por tanto, que haya un canario al frente de esa comisión para afrontar la responsabilidad del mando único para atender la migración y una persona como Ángel Víctor Torres, que fue presidente del Gobierno y la conoce perfectamente, ya es positivo. Ahora bien, tiene que ir acompañado esa realidad en la coordinación de ese mando único de los ministerios de Exteriores, Interior, Migraciones, Juventud y Menores, tiene que ir acompañado de medios económicos, de medios humanos y, desde luego, de una estrategia para que el Frontex se despliegue en África, aquí, porque hoy estamos viviendo una realidad que ya desborda a Canarias. La desborda, entre otras razones, porque es excesivo el número de llegadas, ya son varios miles en lo que va de año 2024, en estos primeros días. Por tanto, ¿es bueno que haya un mando único como hemos pedido desde Canarias? Sí. Ahora, una persona como él, que es experto y conoce esto, ¿va a ser positiva? Seguro que sí, pero hace falta seguir peleando y luchar para que el Gobierno de España asuma la responsabilidad o la modificación del texto legislativo para repartir a los menores en las distintas comunidades autónomas y, desde luego, medios y respuestas adecuadas y rápidas a un fenómeno que es un problema de Estado. Pues Casimiro Curbelo, secretario general de la Agrupación Socialista Gomera, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo, buenos días. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenos días para ti y todos los que nos están viendo.